Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. En Corrientes se están dando muchos casos de dengue y también en personas mayores, en niños, así que vamos a conocer un poco los cuidados que hay que tener, sobre todo en los pacientes pediátricos. Así que nos está acompañando la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría en nuestra provincia, la representante en Corrientes, que es la doctora Mirta Pedemonte. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hacemos con el dengue? Primero para prevenir, tanto en niños como adultos en este caso, ¿no? Bien, complicado, porque Ujú. es verdad, estamos llenos de pacientes con dengue que concurren a la consulta y se diagnostican dengue. Fundamental es el uso de repelente. En los mayores podríamos decir que de las rodillas para abajo, en los niños como son chiquititos, te diría todo el cuerpo. En las casas si se pueden usar los mosquiteros, si se pueden poner algún tipo de tul o algo en las camas como forma de prevención, y fundamentalmente todo lo que sea juntar esos cacharros que tanto se dice y se habla, Sí. que son por ejemplo el agua de las plantas, el bebedero de los animales, cambiarlos regularmente, que son los lugares donde se encuentran los huevos y después eclosionan y lo tenemos a nuestro querido Aedes aegypti circulando. Vivito y coleando. Mm. Tal cual, así es. Y bueno, una vez que se presenta el caso, ¿qué se hace? ¿Los niños requieren algún tipo de cuidados especiales, los La bebés? sintomatología es muy variada en Mm. cada paciente. Eh, Te hablo de niños y también te puedo hablar de adultos. No soy médica de adultos, aclaro, Claro. solamente que, bueno, la sintomatología es muy variada. La fiebre alta, el dolor de huesos, el dolor muscular, puede haber cuadros de diarrea, puede haber cuadros de vómitos eh, y sangrados, que es el mayor cuidado que hay que tener. Entonces, por un lado, te diría, el tratamiento básico es estar en un lugar aireado, fresco, con buena ventilación, llámese o un ventilador o un aire acondicionado, que donde la persona esté cómoda. Ujú. Eh, si te podemos poner a ese paciente, fundamentalmente se le puede poner algún tipo de tulo mosquitero, porque mientras que esté con ese proceso puede venir algún mosquito y picar después a otra persona Claro. dentro de la casa. Al igual que dentro de los habitantes de la casa, el uso fundamental del repelente. Uno por ahí lo toma como voy a salir y me pongo. No, bueno, dentro de la casa también. Ujú. Y el paracetamol, que es el antitérmico y analgésico que usamos, ya que no se usa ningún tipo de otro analgésico, ni dipirona, ni ibuprofeno, solamente paracetamol. ¿Por qué eso, doctora? Y el paracetamol se usa porque tenemos pacientes que van a presentar sangrados, algunos, no todos. Ujú. Entonces, eh, para evitar aquellas asociaciones que nos pueden llevar a confundir a qué se está debiendo, entonces se usa únicamente, pasó ya con el COVID en su Claro. momento, ¿no? Solo paracetamol. Ujú. Y bueno, te decía, dentro de esa clínica, ¿qué pacientes debe concurrir con urgencia a la consulta? Vamos a tener pacientes que, por ejemplo, tienen vómitos incoercibles, son esos pacientes que vomitan sin parar. La Ajá. mamá le hace algún tipo de pausa, le da sorbitos pequeños y persisten los vómitos, entonces tenemos que evitar que el niño llegue deshidratado. Aquellos pacientes que tienen algún tipo de sangrado, nosotros tenemos ahí que empezar a hacer algunos controles de laboratorio, porque las plaquetas son las que nos bajan mucho, después las vuelven a recuperar una vez pasado el episodio, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Claro. Entonces la consulta en sí va a ser, Sí. va a ser sangrados o que la mamá vea que son unas manchitas rojas Ajá. en la piel. Sangrado de encías, por Sangrado ejemplo. de encía, vómitos con sangre, cacas muy oscuras que son sangres digeridas y esto de la piel que te estoy diciendo. Claro. ¿Y cómo controlamos o cómo calculamos el tema del agua para la hidratación? Fundamental por dos motivos. Primero, porque está haciendo muchísimo calor, Ujú. perdemos mucho líquido. Segundo, si habitualmente decimos que tenemos que tomar por lo menos 2 litros de agua diaria, acá con la fiebre que suma al cuadro de deshidratación, que puede llevar a un cuadro de deshidratación, tenemos que mantener la misma. Entonces, da sorbos.
Si no estás acostumbrado a tomar agua, de a sorbos. ¿Se puede ofrecer jugos? Sí, se puede ofrecer jugos, pero o algún Ujú. tipo de otra infusión, pero lo ideal es el agua. Claro, que no tenga tanta azúcar en todo caso. Sí, sí, porque el azúcar en sí no te saca la sed, te sacia un poquito, un rato y enseguida otra vez tenés sed y vos querés sed de eso dulce, Claro. pero es el agua el que te mantiene, lo que necesita el cuerpo es lo que estamos formados, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa desde que te pica el mosquito hasta que se presentan los síntomas y Puede se pasar una plantea? semana aproximadamente, Ah, 5 o mucho. una Mm. semana, sí, sí. Y recién empezar con todos los síntomas, Claro, no es inmediato. claro, y después cuánto suele durar, seguramente varía de paciente a paciente, ¿no? Varía de Pero paciente a paciente, porque como te dije, cada paciente se puede manifestar totalmente distinto. Inclusive vos pudiste haber tenido dengue, no te diste cuenta y te haces una serología y te da positivo como que ya tuviste previamente. claro, Pasaste sin síntomas, no te enteraste de eso. Y más o menos dura una semana. claro. Y posteriormente también a veces hay secuelas, ¿no? Y la secuela fundamental es esta parte de la sangre, fundamental lo que yo te digo es la sangre, lo que nosotros tenemos que después empezar nuevamente a controlar a estos pacientes para que empiece a recuperar todos sus valores. Claro. Puede haber complicaciones porque hemos visto lamentablemente cuadros con desenlace fatal. Y generalmente son los cuadros de pacientes que de deshidratación, que Mm. no consultan inmediatamente. Y bueno, y después los sangrados, eso sí, pueden haber una causa hemorrágica importante. Acá en Corrientes, en niños, yo no me enteré que hayan tenido ninguno. Claro. Ujú. Eso generalmente ya se ve cuando son casos más graves, cuando son las cepas, las diferentes cepas que te pican. Claro, eso. ¿Cuáles son las cepas que hay hoy presentes, lo que La ustedes 1 y pueden la ver? 2 sí, ya la tenemos de hace un tiempo atrás, Ujú. y la 3 empezó a ver. Claro, ¿y qué pasa con esto que, bueno, si tenés 2 veces dengue, voy a decir cosas que son No, está bien. posiblemente erróneas, podés tener un dengue con hemorragias o un cuadro más grave? Generalmente es cuando te pican, cuando la misma cepa te pica, Ajá, uno dice que puede llevar a esta forma hemorrágica y llevarte inclusive hasta la muerte. He conocido personas que tuvieron la misma cepa y están vivos. O ajá. sea, yo creo que el momento es agarrarlo a tiempo con los controles. Personalmente creo, no te puedo afirmar en un 100% porque no lo tuve ningún paciente de esa forma, pero es así. Claro, es decir que lo que hay que hacer es concurrir al médico lo antes posible si uno sospecha que tiene dengue, No, en ¿o no? realidad, a ver, el tratamiento antes o Mm, después, o sea, yo por más que vos te vayas hoy con un cuadro de fiebre, no me sirve hacer, no se hace más serología, no se está haciendo más serología, pero eh, si vos tenés todo un medio donde, o en el barrio, o en tu casa, que hay gente con dengue, probablemente vos estés con dengue por eso. claro, Entonces, no se está haciendo serología y el tratamiento va a ser exactamente el mismo antes o después de si te hubieses hecho una serología, claro. ¿sí? Que es lo que te había dicho antes, el tema de estar en lugares frescos, bien ventilados, con buena hidratación. No cambia ningún tratamiento porque la evolución es solita, se va sola. Claro, no hay No hay medicación, no ningún hay... tipo de medicación, no hay nada. No es que, Ujú. o sea, por eso te dije, cuando va un paciente a la consulta, el paciente tiene que ir a la consulta cuando presenta sangrados, no, cuando presenta algún tipo de sangrados, Ujú. cuando presenta esos vómitos que no para con nada, que a pesar de las pausas el paciente sigue teniendo vómitos porque se puede ir a la deshidratación. Y son los momentos que nosotros tenemos que actuar para ponerle un suero de ser necesario y para ir controlando sus laboratorios por esos sangrados que tienen. Nada más. Claro. Doctora, ¿y qué pasa con las vacunas? ¿Quién se puede vacunar? ¿Las vacunas están probados que sirven? Las vacunas sirven, se puede vacunar todo aquel que pueda comprar acá en Corrientes, Ujú. porque acá no es gratuito. Eh, los que te diría que tienen que vacunarse y sin dudarlo, porque es un gasto económico hoy día, son aquellos que ya tuvieron dengue. Ajá, Esos pacientes que ni lo duden. bien. Pero si vos no tuviste dengue y querés vacunarte, podés hacerlo. Ujú. No es una contraindicación. Podés hacerlo, son 2 dosis. Se aplica la primera dosis y a los 3 meses la segunda dosis. Claro.
no quita, no es que porque te pusiste la vacuna ya tenés inmunidad. La inmunidad buena la vas a conseguir recién después de la segunda dosis, no antes. Ajá. Te digo porque hay muchos pacientes que se vacunaron, tuvieron en el medio dengue y bueno, lamentablemente sí podés tenerlo porque no tenés la inmunidad completa. Claro, por eso esa recomendación de esperar en todo caso si se puede a tener el cuadro antes. Y no, yo te diría, a mí me gustaría vacunarme antes. Yo también, por eso pregunto. A mí me gustaría vacunarme antes de tener el cuadro, no quisiera pasarlo. Claro, la verdad que las referencias que se tienen son de cuadros muy molestos, con fiebre alta, con mucho dolor, Muchísimo. gente que no se puede levantar de la cama. Sobre todo los adultos. Los adultos, el dolor, bueno, por algo le llaman la enfermedad rompehuesos, ¿no? Claro. A los adultos es terrible. Y casualmente ayer hablaba con una amiga que hace geriatría y me dijo, es impresionante en el geriátrico, o sea, los abuelitos, cómo están. Doctora, bueno, las recomendaciones entonces a la gente que preste atención a estos cuadros, sobre todo si están viendo algún síntoma de deshidratación. Ahora, antes de ir a la pausa, también vamos a tener una placa donde está toda la información sobre cuáles son los síntomas de la deshidratación, pero podemos recordarlos. Sí, por supuesto. Que la mamá se pueda dar cuenta es que el chico llore y no tenga lágrimas, que le abra la boquita, le ponga el dedo en la lengua y es una lengua pastosa, seca, que deje de hacer pis, una piel seca, que se le nota pastosa, ¿sí? Los ojitos que se le pueden hundir un poquito más. Si le tocamos, si el bebé es muy chiquitito y tiene la fontanela, que es lo que tenemos acá, lo que tienen ellos arriba, y se está hundidita también. Más o menos son parámetros que la mamá se puede dar cuenta, que empieza a respirar muy rápido, muy superficial y rápido. Son algunos de los parámetros que la mamá, después ya pasa por la parte médica, el resto de los controles que vamos teniendo. O sea, eso tener en cuenta y bueno, y acudir al médico, sí, al pediatra. Yo te diría, o sea, un paciente se va a deshidratar fundamentalmente si tiene muchos vómitos y no está tomando líquido, o a pesar de tomar mucho líquido, aparentemente todo lo vomita. Ajá. Entonces, voy a meter otra cosa que no tiene que ver. Un paciente que viene por diarrea y vómitos, yo siempre le explico, la diarrea va a durar y va a durar muchos días. Lo importante es que después de cada diarrea el chico se hidrate. Bien. ¿Sí? Porque yo puedo frenar el vómito y el chico puede hidratarse a pesar de todo lo que pierde por materia fecal, pero no lo puedo hidratar si el chico vomita también. Claro. Entonces acá fundamentalmente es vómito. Por eso te hablo de vómitos y vómitos incoercibles, que no paran. Perfecto. Bueno, creo que nos quedó bastante claro. Gracias, doctora, por haber venido hasta acá, por tomarse este tiempo para contarnos un poco, darnos más detalles y también hacer las recomendaciones a la gente, porque la verdad que estamos todos con un poco de preocupación con relación al dengue y bueno, recordar ponerse el repelente, ¿no? Que es muy simple, pero... Fundamental. Ya no perfumes, ya. porque el perfume atrae. Ajá. Entonces... sí, repelente. Ese es nuestro perfume actual. Muchas gracias, doctora. No es nada. Seguimos en escenarios, vamos a una pausa y enseguida volvemos. El Carnaval de Corrientes cumple 50 ediciones y lo festeja con todo. Un espectáculo único de música, baile, color y alegría. Desfiles de comparseros, Competencia de percusión. show de comparsas y elección de los Reyes del Carnaval. Del 26 de enero al 17 de febrero, vení al Corsódromo de Corrientes. Vení a la capital nacional del Carnaval. Conseguí tus entradas en www.carnavalencorrientes.com O en Shopping Centenario y en San Juan 546. Auspicia, Brahma y Pepsi. Produce De La Estrella. Invitan Gobierno de Corrientes y Municipalidad de Corrientes. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día.
Continuamos en escenarios y vamos a compartir una entrevista que realizamos con el doctor Dardo Ramírez Braschi, historiador, que está presentando, publicando un libro sobre la historia de nuestra ciudad, pero a través de los mapas antiguos. Aquí compartimos la entrevista. Nos visita en escenarios el abogado e historiador Dardo Ramírez Braschi, que realizó una investigación y ha publicado un libro que se llama La ciudad de Vera de las Siete Corrientes y su representación territorial en 2 siglos de cartografía. Son los siglos XVII y XVIII. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? Hola, Constanza. Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Cuál fue el interés que guió esta investigación? Tenemos un interés profesional de hace mucho tiempo de describir, reflexionar y descubrir la formación institucional de la provincia de Corrientes. En otros aspectos hemos analizado la construcción de las instituciones, de la formación del Estado, partidos políticos, análisis de discurso, y ahora quedaba pendiente como una beta a explorar, que era el proceso de formación territorial. ¿Cómo decirlo? Cómo la provincia de Corrientes tiene la forma que hoy la visualizamos geográficamente. Ajá. Es un proceso de análisis por el cual tratamos de descubrir cómo, desde el momento de la fundación, el espacio territorial y la jurisdicción correntina fue tomando forma. Uh-huh. Y el territorio sabemos que es un elemento fundamental para la construcción del Estado. El territorio, la población y la organización institucional. Y este territorio, que está vinculado fuertemente al poder, a la política, a los intereses sectoriales, va a estar reflejado en los mapas antiguos, Uh-huh. en la cartografía del siglo XVII y XVIII, que va a ser el reflejo por el cual los ojos de los cartógrafos europeos van a ver a la región del Plata. Y en esa región del Plata, puntualmente como un mojón, la ciudad de Vera, que permanentemente va a estar presente. ¿Y qué tipo de mapas usaste, además de ser antiguos, ¿no? ¿Qué características tienen estos mapas? La característica fundamental por la cual decidimos analizar esta clase de fuentes son mapas editados, no manuscritos. ¿Qué queremos decir con esto? Mapas que fueron incorporados a atlas, a publicaciones oficiales, y no mapas manuscritos, porque los mapas editados tenían una intención de mostrar al otro lo que yo quiero visualizar. Uh-huh. Es decir, mostrarte a vos a través de la edición que hago de los mapas qué territorio me pertenece o qué territorio pretendo. O sea, ya había una intención política de algún modo en ese mapa. Vital. Uh-huh. Era determinante esa interpretación, esa visión política para mostrar, digamos, qué es lo que se pretendía territorialmente, aunque no estaba en posesión de ese Estado o de esa jurisdicción, pero que se pretendía. Uh-huh. A través de los mapas también se reflejan los conflictos de esa época. Así es, porque los mapas van a ser aquellos reflejos de las líneas fronterizas, de las líneas, de los límites de donde comenzaba un país y terminaba otro, Uh-huh. desde los espacios por el cual se pretendían una jurisdicción o un área. Si bien el análisis parte del siglo XVII y XVIII, son los prolegómenos, los estados previos, para poder explicar el siglo XIX, que es el siglo de la formación de la provincia de Corrientes. Claro. Ahora nos parece natural que nuestros límites sean los que son porque existen los ríos, ¿no? Pero no están así. No están así desde el mismo momento de la fundación, que se determinó una jurisdicción para la ciudad de Corrientes, una jurisdicción ilusoria, tal vez ficticia, pero esos límites que se determinaron hipotéticamente había que poseerlos. Uh-huh. Esos territorios que se pretendían debían tener un espacio en el cual el dominio del lugar era determinante. Y los mapas eran la guía para determinar esos límites. Y esos límites, Constanza, van a adquirir vital importancia ya a fines del siglo XVIII y principios del siglo XVII, cuando en el proceso revolucionario, donde van a emerger las nuevas repúblicas hispanoamericanas,
que anteriormente estaban en una, podemos decir, en una pax romana, en donde todos dependían de una misma jurisdicción, de un mismo rey, de un mismo monarca. Pero a partir de la Revolución, cada república, cada jurisdicción, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, trataron de construir su espacio territorial para sí mismo. ¿Y dónde se conservan estos mapas? Esos mapas tienen diversos repositorios. Están en bibliotecas, en museos, algunos forman parte de atlas clásicos, otros forman parte de bibliotecas privadas, algunos son míos particulares, que tienen la puntualidad y el foco de análisis de todas estas láminas cartográficas, estas cartas geográficas, Constanza, es que ponemos la atención en el punto de inflexión de la jurisdicción correntina. Claro. Es decir, si bien la cartografía puede estudiar amplias zonas, para nosotros el interés es Corrientes y su territorio. Y este es el punto de partida para el análisis de este libro. ¿Y qué te aportó la investigación? Porque este es el punto de partida. Ahora, ¿qué te aportó a vos la mirada? Aportó, creo que, incursionar en fuentes diferentes. La posibilidad de incursionar no solamente en documentos, en bibliografías, sino en un reservorio de análisis diferente como son los mapas antiguos. Porque los mapas, como cualquier otro documento, expresan cosas. Hablan, dicen, esconden, omiten, y hay que saber mirarlos. Porque el autor, el cartógrafo, tiene una intención al dibujar ese mapa. Tiene la intención de expansión y también la intención de engaño al otro, del engaño al enemigo, Claro. del engaño al que no piensa como yo. Si tuviéramos que pensar en una herramienta similar al mapa en la actualidad, al mapa en ese momento y con esa importantísima influencia, digamos, en la toma de decisiones, ¿cuál sería la herramienta? Y sin duda alguna la herramienta sería el manejo de la información sigilosa, oculta y mezquina. Porque la información que estaba en el mapa no toda se la expresaba. Se la expresaba aquella que se quería intencionalmente divulgar. Claro. Aquellas que yo la preservaba, la cuidaba, la quería dominar para mí mismo, no la publicaba. Casi un secreto de Estado. Sería. Totalmente. Claro. Así es. Bueno, ¿y desde cuándo ese interés por los mapas? Porque esto es muy previo, ¿no?, a la investigación. Desde siempre. La cartografía antigua y la cartografía histórica ha sido uno de los digamos, puntos de inflexión permanente en mis estudios. Lo que pasa es que mi vocación hacia la historia del derecho, la historia de las instituciones, ha dejado de lado un poco la aproximación de los análisis de los mapas antiguos. Pero no analizo los mapas, Constanza, y creo que esto va a ser la respuesta a tu pregunta, no analizo a los mapas como un factor de descripción geográfica. Claro. Los mapas para mí son una expresión de un valor político, de un valor institucional. La cartografía del poder sería... Totalmente. Poder, interés y política en la cartografía van de la mano. Bueno, y esto recién se va a presentar el año que viene, estábamos hablando un ratito, y se editó a través de Moglia, ¿no? Moglia Ediciones tuvo la valentía de publicar un mapa de un libro de estas características, que tiene casi 200 reproducciones cartográficas a todo color, todas en el foco y en la visión de lo que es la región de la ciudad de Vera, la ciudad de Corrientes. Esto, Constanza, va a tener su presentación el año próximo, decía, ya estamos cerrando el año académico, así que vamos a abrir el año próximo, en el mes de abril, en el mes de Corrientes, vamos a hacer una serie de actos en conmemoración de la Fundación de Corrientes, y creo que esta publicación viene a encajar, si me permitís la palabra, en ese proceso de recuerdo y de aniversario. ¿Y cuál es el mapa más antiguo que tiene el libro y el de Corrientes que conozcas? Bueno, el mapa, hay un planiferio de 1611 que es el primer mapa impreso que identifica un punto que ubica a la ciudad de Corrientes como Vera. Estamos hablando, la fundación fue en el año 1588,
Así que en 1611, poco más de 30 años, por primera vez se imprime un planiferio donde se identifica un punto en el codo del río Paraná que dice solamente Vera, ciudad de Vera. Poco tiempo para esa época. Poquísimo tiempo, a pesar de que Corrientes quedó al margen y fuera del camino de los metales. Corrientes, esta ciudad ha sido siempre pobre, no ha tenido recursos, pero su valoración estuvo dada por otras cuestiones, por su ubicación geoestratégica, su ubicación en el codo del río, en el control de la navegación, y Corrientes tuvo esa perspectiva en la visión y en la mirada de los cartógrafos europeos. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia y seguramente para el mes de Corrientes el año que viene te vamos a volver a convocar. Gracias, Constanza, muy amable. Continuamos en Escenarios. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos aquí en Escenarios como siempre. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces.